Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este tutorial bastante completo en donde te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar tu VPS aquí en Contavo y también cómo tú puedes acceder al panel de control de Contavo. Te voy a estar explicando con detalle cada opción que tú puedes configurar en la plataforma de Contavo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es cómo tú puedes contratar un servicio de VPS aquí en Contavo. Recuerda que te voy a estar dejando un cupón de descuento con el 50% de descuento para que lo puedas aprovechar en el primer comentario y descripción de este video. Solo dale clic, te va a mandar a la página que ves en pantalla, que es la página de Contavo, y acá en la parte de arriba tenemos para que puedas seleccionar el lenguaje. Solamente hay dos, selecciona inglés. Aquí el país, en mi caso yo estoy en México, así que le voy a poner México y también voy a ponerle dólar. Ahí tú puedes seleccionar la moneda que tú gustes. Aquí ya lo tenemos amigos, y acá en la parte de arriba tenemos el menú que dice VPS. Si nosotros le damos clic, acá tenemos este de Cloud VPS, Cloud BDS y Storage VPS. Generalmente el más común es este de Cloud VPS. Entonces le damos clic y aquí, como puedes ver, tenemos 4 planes actualmente que maneja esta empresa de Contavo. Siéndote muy sincero, estos planes están bastante bien porque son muy rápidos y de excelente calidad, y lo mejor de todo es que también están a muy buen precio. Como puedes ver, el más económico cuesta $8.49 y cuenta con 8 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en almacenamiento y 32 GB de tráfico, lo cual está súper sobrado. También cuenta con 4 cores en lo que sería la CPU para que esté bastante rápido. Entonces créeme que con tan solo este plan básico está excelente, ya que hay muchas empresas VPS que por 8 GB de memoria RAM te lo venden al triple o al doble el plan más económico. Entonces ahí lo tienes, esa gran ventaja competitiva de Contavo. Recuerda, si eres principiante, contrátate el primer plan, y si ya tienes experiencia, pues puedes contratar cualquiera de estos 4, el que más te guste. Para contratarlo, simplemente dale clic acá en seleccionar. Como puedes ver, nos manda a este otro punto. Recuerda que aquí tienes aplicado el cupón del 50% y aquí te lo pone que lo vas a contratar a un mes. Recuerda que yo no te recomiendo contratarlo a un mes porque te van a estar cobrando lo que sería esta comisión de $8.49, por lo tanto te va a salir más caro a $16.98. Te recomiendo, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, contratarlo a 12 meses, porque de esta manera ya no te van a cobrar comisión y todo te va a salir en $101, lo cual, créeme, si lo divides entre 12 es súper económico. Por un VPS de 8 GB de memoria RAM, la verdad es que es bastante económico. Acá abajo tenemos la región. Aquí tú puedes seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos, te van a cobrar $1.45, lo cual también es bastante económico. Entonces también lo puedes dejar como está y no te cobran nada. En mi caso lo voy a estar dejando como está, pero tú puedes elegir cualquiera de estos, el que más te guste. Después tenemos lo que es el espacio de almacenamiento. Recuerda que por promoción tú puedes elegir 200 gigas, lo cual, créeme que es bastante. Si tú también comparas con otras empresas de VPS, te aseguro que casi ninguna te va a estar dando 200 gigas, y si te lo dan te van a cobrar muchísimo dinero. Entonces aquí tienes la oportunidad de seleccionar 200 gigas completamente gratis, o simplemente seleccionar 50 gigas. En mi caso lo voy a dejar como está. Después tenemos imagen o el sistema operativo. Si tú sabes utilizar el sistema operativo de Ubuntu, lo puedes dejar así como está, ya que esto es gratis, ahí te lo marca free. Pero recuerda que la mayoría no sabe, entonces yo tampoco sé. Generalmente yo selecciono acá Windows Server y aquí selecciono Windows Server 2016, ya que no me consume muchos recursos y aparte es más económico. Entonces te recomiendo seleccionar Windows Server 2016. Después de esto tenemos los accesos que tú tienes que poner aquí, en este caso una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta del VPS una vez que ya hagas tu pago, etcétera. Después tenemos el apartado de networking. Sinceramente aquí no movemos nada más porque ya nos trae una IP con la cual nosotros podemos acceder, y recuerda que también esta IP
te la están dando completamente gratis. Acá abajo tampoco movemos nada y por último vamos a darle clic acá a Next. Después nos manda a que nosotros nos creemos una cuenta para ya completar lo que sería el pago, y aquí simplemente vas a aquí a poner tu nombre, tu apellido, tu dirección, código postal, país, etcétera. Rellena todo lo que te pide el sistema, tu correo de nuevo, y vas a darle clic en Next. Recuerda que al momento que tú le des clic en Next vas a proceder pues a seleccionar el método de pago que tú quieras elegir. Puede ser PayPal, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o prácticamente cualquiera de las opciones que te esté dando Contavo, y simplemente realiza tu pago. En cuanto tú realices tu pago te van a estar enviando un correo con toda la información, y ahora lo que sigue es que tú accedas al panel de administración de Contavo para yo explicarte todas las funcionalidades que tiene Contavo. Ahora, para que tú puedas acceder al panel de control de Contavo, te vas a la página principal. Acá tienes este botón que dice Login. Simplemente le das clic. Aquí vas a poner tu correo y después tu contraseña y clic en Login para ahora sí acceder al panel de control. Y en cuanto accedemos al panel de control, amigos, así es Contavo por dentro. Aquí te aparece pues la bienvenida, lo que es tu ID de Contavo, y aquí algunas noticias que ellos van teniendo, si hay alguna falla, etcétera, pues aquí lo vas a poder ir viendo. Recuerda que de nuestro lado izquierdo tenemos lo que es el menú del panel de control, y en la parte de abajo el que ves de color amarillo es por si tú quieres comprar, por ejemplo, un BPS, un storage BPS o cualquier otro producto de Contavo. Desde aquí donde dice nueva orden lo vas a poder comprar. Entonces te voy a comenzar explicando el primero que dice Your Service. Si tú le das clic aquí te va a estar apareciendo todo lo que es la información que tú contrataste de tu BPS. En este caso, como puedes ver, aquí yo tengo este BPS SD, aparece la IP, IP6, también la localidad, también aparece lo que es el host del sistema, el VNC, lo que es el sistema operativo, que yo tengo Windows Server 2012, la locación del servidor. Entonces todo esto nos aparece aquí, y también acá te va a aparecer lo que sería el precio de forma individual, y también aquí te va a aparecer cuándo sería tu próximo pago. Como puedes ver, mi pago sería hasta febrero del 2024. Tienes este botón azul que dice Manage. Si tú le das clic acá, aquí tú puedes prácticamente, por ejemplo, si tú quieres actualizar tu VPS, le das clic acá. Si quieres, por ejemplo, cambiar de región, ponerlo por ejemplo en Estados Unidos o ponerlo en Europa, lo puedes hacer desde este botón que dice mover de región. Si quieres agregar algún servicio extra, aquí donde dice agregar add-on, lo puedes hacer. También si tú quieres extender el almacenamiento desde este apartado, lo puedes hacer también. El apartado que dice reinstalar es para que tú puedas reinstalar el sistema operativo. Si tienes alguna falla y no puedes tú conectarte a tu servidor VPS, pues simplemente le das clic aquí donde dice I can connect to server para que ya lo puedas hacer. También acá lo que sería REST System para hacer alguna copia de seguridad en dado caso que se te haya pedido alguna información, nombre del servidor y cancelar el servicio. Estas son todas las opciones, amigos, pero realmente, siéndote muy sincero, no se utilizan mucho. Yo la verdad es que no las he utilizado porque no he tenido casi ninguna falla en Contavo. Es muy raro que haya falla aquí en Contavo. Sinceramente, han habido momentos en los cuales hay mantenimientos, pero lo hacen los fines de semana, que pues no se hace trading, etcétera. Después tienes acá otro punto en el menú que dice Customer Details. Este sería, si tú le das clic aquí en Customer Details, pues aquí vienen los detalles como tu nombre completo, tu apellido, tu dirección, etcétera. Y si quieres modificar algo de tus datos personales, lo puedes hacer desde este apartado de Customer Details. También acá tenemos el otro que dice API. Esto es más que nada para cuando tú vas a configurar algo muy específico. Aquí tú tienes lo que es tu API, que es una clave secreta, y simplemente se lo puedes pasar al programador. Por si quieres tú programar con alguna aplicación, la puedes hacer aquí. Yo sinceramente no lo he utilizado, ya que la verdad es que no he programado absolutamente nada. Después tenemos esto de Custom Images, que tampoco lo vamos a estar utilizando. Como puedes ver, está vacío. También Object Storage, pues aquí no tenemos absolutamente nada tampoco. También tenemos este de Private Networking.
En dado caso que tú tengas una red privada, aquí te va a aparecer. En mi caso yo no tengo ninguna red privada, solamente tengo un VPS. Entonces por eso ves que no aparece nada. Después tenemos los órdenes que no están pagadas. Si tú le das clic, aquí te va a estar apareciendo. En dado caso que ya se venció tu fecha del VPS y no lo has pagado, aquí te va a estar apareciendo para que tú lo puedas pagar. En mi caso pues todavía no tengo ninguna orden que no sea pagado. También tenemos esto de Data Processing Agreement, vas a darle clic y pues aquí como puedes ver tampoco tenemos nada. Prácticamente lo más importante es el primero que yo te enseñé, que dice Use Service, y acá tenemos el apartado de Billing, que en este caso aquí puedes administrar pues lo que sería qué fecha vas a pagar, si quieres pagar por adelantado, vamos a darle clic. Entonces aquí como puedes ver, aquí te aparecerían las facturas. En dado caso que ya tu fecha de pago se acerque, desde aquí vas a poder administrar lo que serían las facturas y también pagarlas. Después el método de pago, Payment Method, pues también acá puedes agregar o eliminar cualquier método de pago. Después tenemos el Server Control. Si tú tienes un servidor dedicado contratado, te va a aparecer aquí para que lo puedas administrar. También tenemos BDS Control, igual lo mismo, si tienes contratado un servidor de este tipo, aquí te va a aparecer para que lo puedas administrar. Tenemos acá VPS Control, si le damos clic, aquí como puedes ver, a mí sí me aparece este porque yo tengo contratado un VPS aquí. Acá te aparece lo que sería la dirección IP con la cual tú puedes acceder, aquí el nombre de usuario que sería admin, y aquí te aparece también el host del system y el status. En dado caso que también hay una falla, aquí luego aparece una tachita. Desde aquí tú lo puedes reiniciar, donde dice restart, si tú le das clic se reinicia. Si lo quieres poner en pausa, simplemente le das clic. Si lo quieres volver a que se desempause, pues solamente le das clic acá en start. Y así amigos, por ejemplo, si quieres reinstalar, solamente le das clic acá. Y tienes este apartado de manage, que también viene siendo casi lo mismo que te enseñé al principio. Si tú quieres cambiarte de plan, aquí donde dice Ugate VPS, puedes contratar otro plan. Si quieres igual cambiarte de región, lo puedes hacer desde este punto. Si quieres, por ejemplo, cambiar el password, lo puedes hacer desde Password Reset. Lo que es BNC Information para conectarte desde otra computadora o desde tu celular, igual aquí te van a estar proporcionados los datos. Entonces, como puedes ver, desde aquí puedes administrar absolutamente todo, y prácticamente amigos serían los menús que más se utilizan. Recuerda que cualquier error que tú tengas con tu VPS, siempre vienes a este panel de control, acá donde dice VPS Control, desde aquí administras absolutamente todo. Y bueno amigos, recuerda que para conectarte a tu VPS, acá si estás en Windows, simplemente vas a buscar esto que dice escritorio remoto, lo buscas y aquí donde dice equipo ingresas la dirección IP que te da Contavo. Después te va a pedir la contraseña, ingresas la contraseña y simplemente ya le das clic acá en conectar, y ahí como puedes ver ya se está conectando. Ahí ya me está abriendo lo que es el VPS que tengo aquí en Contavo. Como puedes darte cuenta, ya estamos dentro del VPS. Y aquí en este caso yo tengo instalado un robot de trading que estoy probando. Y date cuenta como sinceramente es bastante rápido. Vamos a ver en este caso la memoria RAM. Y date cuenta que acá estamos en mi PC. Aquí en donde dice propiedades. Aquí puedes ver que tiene efectivamente 8 GB de memoria RAM, lo cual está bastante bien. Y la verdad es que es muy rápido este VPS. No he tenido ningún problema con este sistema operativo, con este VPS aquí en Contavo. Entonces ahí lo tienes amigos. Este es mi VPS que está funcionando desde el que lo contraté. La verdad es que no he tenido ningún detalle. Te lo recomiendo ampliamente. Así es como tú te puedes conectar a tu VPS. Recuerda que sería en esta aplicación de Windows. Le pones solamente acá en buscar escritorio remoto y ahí te va a aparecer. Solamente ingresa tus datos que te da el sistema de Contavo y tu contraseña que tú creaste y listo, te puedes conectar. Recuerda que cualquier duda, cualquier comentario, escríbelo en los comentarios para que te pueda ayudar. Y recuerda aprovechar el cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.